¿Puede el arte intentar transformar algo que una familia no es capaz de hablar? Hola, bienvenidos a todos a este tercer episodio de este nuevo espacio del Instituto de Psicoterapia y Espiritualidad, Más allá del guión. Mi nombre es Martín Pereira, le damos la bienvenida y bueno, aquí estoy con mi amigo y colega Augusto Pisul. ¿Cómo estás, Augusto, hoy día? Todo bien, ya preparado para este análisis de esta película tremenda. Ayer justo terminé de mirarla, la verdad que está fresquito para analizar. Ayer la Fresquita. terminé de ver, así que es nueva la película, ¿no? Es bastante nuevita, así que Sí. contento. Sí, bueno, es una película que es de la temporada de premios del año pasado. Ujú. Incluso ganó Mejor Película Extranjera en los premios Oscar. A mi parecer, de todas las películas que vi nominadas, para mí fue la mejor. Pero bueno, ahorita sabemos que la Academia a veces no premia a lo mejor, sino quién hace mejor campaña. Es una realidad actual hoy día. Pero a mí es una película que me marcó mucho. Eh, Claro, porque hay películas que uno admira por su guión, Mm, ¿no? Que por sus actuaciones también, o por su dirección. eh, pero hay otras que empiezan también, al menos esta, a mí me sucedió con esta, que empiezan a traer algo que sea un poco más delicado, ¿no? Entrar en una zona muy íntima de la experiencia humana. Entonces, hoy vamos a hablar de una película que me parece es tremenda, se llama Sentimental Value, del director Joaquín Trier. Y justamente esta película pertenece a esta categoría. A mí no me parece una película escandalosa, fíjate. ¿Por qué digo esto? Porque siento que la película no necesitó de grandes golpes como dramáticos. Eh, por ejemplo, escenas con una música tremendamente dramática para hacerte llorar. No, más bien la sentí bastante sutil, muy, muy, muy sutil. Siento que la potencia de Sentimental Value está en algo quizás mucho más fino, ¿no? Eh, Muestra, ¿no? Como una familia quizás puede estar llena de amor, de resentimiento también, de memoria, de culpa, también de un deseo de reparación por cosas que quizás sucedieron, pero a veces no poder encontrar quizás el lenguaje adecuado, correcto para decirlo, y quizás por eso es tan conmovedora, ¿no? Como, bueno, tú que la tienes fresquita, ¿no? Acabas de ver, ¿qué te pareció a ti, querido? No, buenísima la verdad. Y sí, en relación a esto que vos comentás, es una película bien ambiental, bien lenta, silenciosa, bien real, pienso, digamos, en Eso es muy relación real. a lo que son las vidas de las personas, ¿no? No tiene esto, como decís, fantasioso o golpes fuertes, no necesita ser escandalosa o tener transiciones arriesgadas, por así decirlo, sino que se mueve en una calma, en una sutileza que nos contacta con un diario vivir, pienso. Y Exacto. tiene un poco, digamos, por lo que pude leer, ¿no? Eh, Está grabada en idioma noruego, también algo de francés, inglés, Ujú. pero claro, no solamente inglés, como solemos ver más el cine actual, por ejemplo, ¿no? Entonces, tiene un poco, a mi entender, esta breve crítica al tipo de cine que se hace hoy, ¿no? En cuanto a las Sí. plataformas, digamos, como un cine perdido. Ujú. Trata de rescatar algo de ese cine más antiguo y de lo que vendría a ser la actuación como arte como tal. No damos tanto el cine como entretenimiento, pienso, ¿no? Sino como en su raíz, digamos, rescata esto artístico profundo, digamos. Eh, y bueno, y eso me gustó bastante, porque también viéndola, ahora que, como te digo, digamos, la terminé de ver ayer, eh, me daba cuenta, digamos, de que partes mías le decía, claro, o sea, qué lenta la peli, ¿no? Había una parte que decía eso, pero después otra, digamos, que entendía el por qué era así, ¿no? Y apreciaba el valor que tiene eso. eh, Ujú. pero claro, esa parte mía, digamos, también que ve igual, digamos, cine de plataformas, le cuestionaba un poco, digamos, como cuando pasa algo, capaz, ¿no? Un poco eso, Claro. sí. Y que la misma película podría ser incluso una crítica con respecto a eso, Mm, ¿no? Como tú muy bien lo decías, incluso hacen alusión a una cierta plataforma, ¿no? mm, En la película, eh, ¿no? Como esto un poco escandaloso, pero sí, claro, siento que la película se mueve mucho en lo sutil, en lo real, en cómo justo a sí. veces en la familia, en los silencios, en la forma en cómo decimos o en la forma como callamos las cosas, siento que está muy bien representada. Entonces, claro, aquí quizás con esta película un poco nos preguntamos, ¿no? ¿Qué ocurre cuando a través del arte se intenta reparar quizás una herida familiar? Este cine como expresión artística, como tú muy bien lo dijiste. Y también algo quizás un poco más incómodo, ¿no? ¿Puede verdaderamente una obra sanar algo, ¿no? O puede convertirse a veces en otra forma, ¿no? A veces de apropiarse del dolor de quienes amamos. Porque siento Mm. que a veces la película no es cómoda movernos si quiere sanar también. Puede verse también quizás como la forma de apropiarse del dolor de quienes amamos, ¿no?
Entonces, para empezar, bueno, vayámonos a la sinopsis, ¿no? Para las personas que quizás no hayan visto la película o tengan intenciones de verla. Sentimental Value es una película noruega del año 2025. Está dirigida por Joaquin Trier y está protagonizada por una de mis actrices favoritas de la actualidad que se llama Renate Reinsve. Como Nora, está protagonista, ¿cierto? Está también otro de mis actores favoritos que se llama Stellan Skarsgård, ¿no? Como Gustav Borg, es un actor que ha salido en muchas películas, ¿no? Inga, la hermana de Nora, tremenda actriz también como Agnes, y también tenemos a Elle Fanning, ¿no? Como esta chica que viene a representar o hacer las veces de Nora en la película que Gustav quiere hacer, ¿no? Y bueno, el nombre de su película, el nombre de ella en la película es Rachel Kemp, ¿no? Entonces la película sigue a dos hermanas, ¿cierto? Que es Nora y Agnes, que tras la muerte de su madre vuelven a encontrarse con su padre, que es este Gustav, ¿no? Es un célebre director, Gustav, de cine, que es una persona, diría, emocionalmente ausente durante gran parte de la vida de Nora y Agnes, ¿cierto? Y bueno, Gustav intenta volver al cine porque tenía mucho tiempo sin volver, intenta volver con una película inspirada en su propia historia familiar. Y le ofrece entonces el papel a Nora, el papel principal. Y cuando ella rechaza efectivamente participar, entonces el rol pasa a manos de una joven actriz de Hollywood, que es esta Rachel Kelly, interpretada por Elle Fanning, ¿no? Pero bueno, esa es como podríamos decir, la sinopsis más superficial. Diría que la sinopsis más profunda, diría que es la historia de una familia que no logró quizás hablar de su propio dolor mientras lo vivía y que ahora intenta hacerlo. Yo no diría demasiado tarde, pero lo intenta hacer al menos a través de una película, ¿no? Y quizás ahí está la tensión central, porque bueno, la película que Gustav, en tal caso, quiere hacer, puede ser un puente, ¿no? Entre esto que quiere decir y esto que quiere elaborar, pero también puede vivirse en ciertos momentos como una invasión, ¿no? Para al menos sus hijas. Eh, Él lo puede vivir quizás como una forma de reparación, pero también puede ser también una apropiación. Puede ser este gesto de amor que él intenta dar de alguna u otra manera, pero también otra forma de poner a sus hijas al servicio de su propio deseo artístico. A veces me pasaba esto, como que quiere reparar, pero también está esta parte un poco narcisista, ¿bien? ¿No? De colocar a sus hijas, de sus hijas al propio servicio artístico. Eh, en lo subjetivo, ¿a ti qué te pasa con la película, Augusto? Buena. Sí, esto que vos mencionás, ¿no? Cómo se lo ve al padre a Gustav. eh, claro, tratando de reparar algo, pero desde una forma como controladora, posesiva, ¿no? A su manera, podríamos decir. Buscábamos hacerlo a su manera, sin preguntar, sin ver qué le pasa al otro con eso. Eh, También en lo subjetivo, eh, me parecía interesante el símbolo de la casa, ¿no? Como toda la película surge dentro de esa casa, que es una casa que ha pasado de generación en generación en esa familia. eh, y cómo la casa tiene este simbolismo de representar algo de lo que ellos cargan, ¿no? De esos silencios, esas heridas, de esos traumas, como un poco el Ujú, objeto de la casa, eh, encarnando el cuerpo de ellos a la vez, ¿no? De lo que está sentido, podríamos decir, en sus propios cuerpos, ujú, en su propia historia, de cierta forma. Eh, mm, Ahí también aparece algo que ahí vamos a hablar de lo transgeneracional, ¿no? Digamos, del trauma claro, transgeneracional. La casa también, como en este título que tiene la película, ese valor sentimental, ¿no? De cierta forma claro. que se le da Símbolo un un poco de la objeto. familia, ¿no? Sí. Exacto, sí. La verdad que una película tremenda. Y también me pareció bien interesante como, volviendo a esto que decía al principio, cómo elaboran toda la temática de la película en este silencio un poco, viste que se habla bastante poco. O sea, se habla igual, bien, normal, pero hay mucho, digamos, de lo que no se dice, de callarse, como Ujú, que hay mucho en los rasgos expresivos de ellos, ¿no? Digamos. O también claro, en sus acciones, ¿no? En el beber, por ejemplo, en expresar, digamos, la emoción, pero nunca llevarlo al diálogo mucho. Aparece ujú, bastante eso. En Nora, por ejemplo, me pasaba un poco eso, ¿no? Digamos, de que se le veía todo el tiempo como tiene esta expresión de que algo calla, de que algo carga, por uf, ejemplo, ¿no? sí, 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 sí. Magníficamente actuada por Renee, ¿no? Bueno, en realidad, todos los actores, y eso
pasa muy poco con películas, pero todos fueron nominados al Oscar en sus categorías, ¿no? Como actores principales o como Tremendo actrices eso. secundarias. Todos, porque todos hacen un papel tremendo. Porque es muy fácil a veces hacer una película, ¿cierto? Dramática, donde uno pega un grito, llore, ¿cierto? Pero la sutileza que maneja justamente Sentimental Value es otra, porque no necesita manipularte emocionalmente, ¿no? Para que tú llores o te conmuevas. Y eso es a mí en lo subjetivo lo que me marcó de la película, que no es una película Totalmente. que te manipula emocionalmente, no es una película que te obliga a llorar, podríamos decir. Eh, no subraya, ¿no? Como cada herida, ¿no? Como con una música tremendamente dramática, como para que te conmueva. Es muy real. Deja más Mm, bien que las cosas aparezcan un poco solas, ¿cierto? Como muchas veces aparecen en las familias y en las familias reales, ¿no? A veces aparecen cosas de formas laterales, ¿no? Eh, en frases incompletas, ¿no? En silencios, en incomodidades, en gestos que a veces pueden parecer pequeños, pero que, bueno, cargan décadas, ¿no? De cosas no elaboradas. Y siento que ahí la película, al menos a mí en lo subjetivo, por eso me encantó y me parece tan real. Eh, y bueno, la película habla de algo muy común y muy difícil, ¿no? De existencia donde hay vínculos, donde hay amor, efectivamente, pero que también puede haber daño en esos vínculos, donde quizás puede haber un deseo de acercamiento hacia el otro, pero hay mucho resentimiento, por ejemplo, este tema de Nora, la imposibilidad de poder acercarse, ¿no? A su padre, ¿cierto? Y claro, y esta necesidad, ¿no? De reparar, ¿no? Pero el no saber si su intento está llegando demasiado tarde, ¿no? Entonces, siento que ella está, al menos en lo subjetivo, me parece tremenda porque no idealiza a nadie la película, ¿no? La hace bastante real, ¿no? No es simplemente Gustav el padre malo, mm, ¿no? O el padre que abandona, ¿no? O Nora no es simplemente la hija también está proyectando y tiene cosas de su padre, ¿no? Y Agnes tampoco es como la hermana tranquila, ¿no? Todos ocupan, podríamos decir, un lugar ambiguo, un lugar más humano, ¿no? Entonces, sí. nos deja esta pregunta incómoda, al menos a mí me deja esta pregunta incómoda, ¿no? Qué hacemos cuando alguien que nos dañó, ¿cierto? En algún momento de nuestra vida, intenta acercarse a nosotros, pero lo hace a veces con las mismas herramientas con las que antes nos perdió, porque eso siento lo que ocurrió. O sea, él pierde a su familia justamente por su trabajo y por dedicarse 100% a su trabajo, y ahora intenta acercarse de nuevo a su familia utilizando una herramienta justamente con la que antes perdió. Entonces, eh, bueno, en el caso de Gustav, esta herramienta es una herramienta artística que es el cine, ¿no? Sí, el ser director, claro, de cine. Y claro, en Claro. esto que decís, pienso en cómo Gustav, por sus traumas, por sus heridas y demás, creó su mundo siendo director de cine, creando sus películas y ahí narrando parte de su vida, ¿no? Y cómo su forma de demostrar cercanía, afecto, o de estar, en este caso, con sus hijas, ¿no? De poder acercarse a ellas, trayéndolas a su mundo. Pero, claro, sin él, digamos, tener la capacidad de ir al mundo de ellas tampoco, ¿no? Digamos, como de encontrar otras formas. Es como en la herida que carga Gustav, eh, parece que hay algo de lo que necesita de las hijas para reparar lo propio, pero en eso también las va perdiendo a ellas, ¿no? Y las va marcando a ellas con esa misma herida, de cierta forma. Sí. Eh, y es como un poco un ciclo repetitivo, ¿no? Digamos, como algo, digamos, que vuelve a emerger lo vivido por Gustav, que es transmitido a las hijas, y eso genera, digamos, como ese conflicto, digamos, entre ellas, ¿no? Eh, y eso es bien potente como aparece en la película, sí. Mm. Hay una pregunta interesante que iremos desarrollando y bueno, ya metiendo quizás un poco más la película al diván, ¿no? ¿Es posible transformar, ¿no? Y aquí nos vamos quizás a este tema del arte, ¿no? Como posibilidad de transformación. ¿Es posible transformar una herida familiar, ¿no? En arte sin volver a herir a quienes forman parte de esa herida? ¿Tú cómo lo ves, Augusto? ¿Qué te deja esa pregunta? ¿Sientes que es posible, no es posible? Eh, Tú también como artista, Mm. ¿no? ¿Qué te toca un poco también la película en ese aspecto? Bueno, a mí me hizo pensar en ese aspecto, en este cliché un poco que aparece del artista, ¿no? Digamos que ah, en mi forma de verlo, digamos, no es la mejor forma de elaborarlo, ¿no? Que es cómo se tiene los artistas, ¿no? A lo largo de los años, de la historia, cómo han usado un poco sus heridas, su dolor, eh, para ser buenos artísticamente, podríamos decir, ¿no? Digamos, para ser bien viscerales, para Claro. ser bien expresivos, como ese cliché de que del artista, digamos, como eh,
fracturado, ya sea atormentado, ¿no? Digamos, y que eso un poco lo potencia en ser bueno en lo que hace, en la actuación, sea en la pintura, en la literatura, en distintas artes en general, ¿no? Em, Ujú. y como, claro, hay una idea muchas veces en lo artístico, ¿no? De que uno no debería trabajarlo a eso porque perdería una chispa, pareciese, ¿no? Digamos, como si perdiera algo, Claro, digamos, de lo que lo hace bueno en lo artístico. claro. Como la Em, musa, ¿no? Del artista, ¿no? El dolor que puede exactamente. verse lo central. Ujú, Exactamente, como esa inspiración divina, ¿no? Esa inspiración en ujú, este caso vemos de adentro, de la propia historia. Y claro, siento que lo muestra en dos formas la película, ¿no? Por un lado, lo lindo que puede brindar el arte para elaborar nuestra historia, nuestros traumas, pero por otro lado también muestra esa parte de cuánto uno a veces se encapsula en eso y no lleva la elaboración a un espacio tal vez más productivo, como puede ser un espacio terapéutico, un encuentro con otros, ¿no? Relacionalmente ujú. para que no sea tan solo usarlo como herramienta de trabajo, pero como algo que me condiciona y se termina siendo un síntoma de cierta forma, ¿no? Porque como se ve, por ejemplo, tanto en Nora como en Gustav, eh, son buenísimos en lo que hacen, ¿no? Son Ujú. muy buenos, resaltan, destacan, pero tienen, debido a eso, también una vida muy complicada, ¿no? Damos con, por ejemplo, en el caso, de ambos, porque, bueno, hay algo de espejo también en ellos, ¿no? De que son muy Sí. parecidos, por más que Ujú. se tengan, digamos, ahí como un conflicto de no querer parecerse, ya sea o no querer, digamos, acercarse. Y claro, aparece, digamos, este aspecto de que en sus vidas personales, fuera del aspecto artístico, son personas bien solas, ¿no? Personas que tienen mucho miedo al compromiso, al fin y al cabo, porque temen ser abandonados o temen, digamos, volver a sentir una herida por parte del otro. Entonces, en ese aspecto me parece que muestra muy bien esto dualmente, ¿no? Digamos, del aspecto artístico como un medio, ¿no? Hay un concepto Claro. que se llama dramaterapia, ¿no? Eh, se usa, digamos, para elaborar aspectos emocionales con la actuación, por ejemplo, y la expresión, ¿no? Eh, pero claro, en un concepto terapéutico, no solamente en el hecho, digamos, de siempre andar cargando mi historia en cada uno de los personajes que voy a desarrollar, por ejemplo, en un teatro, en una película, en una escritura, ¿no? En un libro. Eh, entonces me pareció interesante esos dos puntos, cómo los muestran, ¿no? Digamos, como decís, no es Claro. que hace una pura crítica, digamos, al arte mal usado, ya sea, o de que, por otro lado, digamos, habría que puramente, digamos, eso, trabajarlo, sino que muestra, digamos, los dos polos, ¿no? Los dos polos, claro, claro. Sí, esa es una pregunta, bueno, yo siento que es una pregunta central que no solamente toca a Gustav en tal caso, que es el director, ¿no? De esta película, que es una pregunta que a veces puede tocar incluso a todos, ¿no? Porque, bueno, toca quizás a los artistas que trabajan justamente con memorias familiares, como lo hace justamente el actor, ¿no? Gustav en la película. Eh, bueno, también puede tocar a los terapeutas que escuchamos a veces historias de otros, ¿cierto? Toca a cualquiera que quizás alguna vez ha contado quizás una experiencia dolorosa que también involucra a otra persona, ¿cierto? Porque bueno, yo siento que también toda historia familiar es compartida, ¿no? Toda Mm, la historia familiar es compartida de cierta forma. Entonces, nadie es dueño quizás absoluto de una memoria que vivieron varios, ¿cierto? Y ahí entonces la película se vuelve un poco incómoda porque, claro, Gustav, al menos en la película, parece querer hacer algo justamente con el dolor, este dolor familiar, ¿cierto? Pero en tal caso, Nora, su hija, que es un poco en este reflejo a veces que se dan entre ellos mismos, se pregunta, ¿no? O podrían preguntarse incluso, como, ¿vas a encontrarte conmigo a través de esto, ¿cierto? ¿O vas a usarme otra vez para tus designios, para tus deseos? Y un poco siento que esa es la pregunta que a veces puede atravesar toda la película en ella, hasta que, bueno, al final de la película logra aceptar, ¿no? Pero su incomodidad es de pensar de que está siendo usada otra vez, ¿no? Su dolor está siendo usada para designios de su padre, ¿no? A través de este arte, ¿no? Al menos eso a mí me pasa con este tema del arte, ¿no? Cómo usarlo también de manera responsable cuando toca también el dolor de otros, ¿cierto? sí. Bueno, aquí la película lo desarrolla de una manera magistral, ¿no? Metiendo la película al diván, se me viene Winnicott con el arte como espacio transicional, Mm, ¿no? Eh, claro, cuando crear a veces no alcanza, si
no alcanza si no hay encuentro, ¿cierto? Eh, bueno, Winnicott, yo diría que es muy bueno también para hablar sobre esta película. Él pensó la creatividad no solo como una producción artística, Winnicott, ¿no? Sino como una forma de sentirse vivo. Entonces, la creatividad auténtica no pertenece únicamente al artista, tiene que ver con la posibilidad de habitar, ¿no?, la vida de una manera propia, ¿cierto? De habitar la vida de una manera mucho más espontánea, no sometida quizás completamente a la adaptación ni al falso self. Entonces, desde ahí yo siento que, por ejemplo, el personaje de Gustav, ¿cierto? Es un personaje que a mí me resultó, a pesar de todas sus contradicciones internas, etcétera, me pareció fascinante el personaje porque, claro, pareciera ser un hombre muy creativo, ¿cierto? Es un hombre muy creativo, pero no necesariamente está vivo en el sentido winnicottiano más profundo, ¿no? Es decir, él puede hacer cine, puede dirigir, puede imaginar escenas, es muy bueno, por lo que se ve en las películas haciendo esto, eh, puede transformar una historia familiar en una especie de guión, ¿cierto? Colocarlo en un guión, pero la película nos obliga a preguntarnos otra cosa. Esa creatividad que está haciendo, que está dando Gustav, ¿cierto? ¿Lo acerca a la vida o lo está en realidad protegiendo de ella? ¿No? Mm. Esa pregunta a mí es como, claro, en realidad lo está acercando esto a la vida o más bien lo está protegiendo de su propio dolor, ¿no? Porque una cosa es crear desde el contacto, ¿cierto? Con la experiencia, ¿cierto? Y otra cosa justamente es no tener que vivir directamente esa experiencia. Entonces ahí hay una dicotomía. Él quiere evadir a través de esta película, ¿no? O quiere usarla para transformarla. Y claro, Gustav parece haber usado el cine durante años, ¿cierto? Al menos eso deja entrever la película como el idioma principal, ¿no? Como muchos artistas a veces hacen, ¿no? En la pintura, en el canto, etcétera, en las distintas formas de arte que existen. Claro, el problema es que quizás ese idioma fue tan poderoso, ¿cierto? Que terminó reemplazando otros lenguajes en su vida que son más básicos y que pueden ser más importantes, como por ejemplo el pedir perdón, ¿cierto? Es decir, poder expresar y pedir perdón, ¿no? O por ejemplo, acompañar o mirar a sus hijas o permanecer con sus hijas. Entonces yo siento que al menos en términos winnicottianos, justamente el arte podría ser ese espacio transicional, es decir, ese lugar intermedio donde algo interno puede tomar una forma externa, ¿cierto? Donde esto doloroso que está viviendo el personaje o la persona puede representarse. Pero para que ese espacio efectivamente sea verdaderamente transicional, debe permitir una aparición, ¿no? Es decir, no necesariamente una captura, debe permitir que el otro que tengo al frente también exista. Y ahí yo siento que Gustav falla. ¿Te parece a ti también que va por ahí? Sí, mira, me hace pensar en algo, digamos, que es como la capacidad de elaboración, ¿no? En esto que decía de Winnicott. Uno Claro. pensaría, ¿no?, que una persona muy desarrollada en el mundo artístico posiblemente tenga mucha capacidad, como en esto que vos decías, ¿no?, de elaboración de su propio mundo interno, de su historia, del diálogo. Sin embargo, algo que se ve más comúnmente en los artistas es que tienen, claro, una capacidad tal vez de elaboración buena en cuanto a, por ejemplo, el que pinta pintando y expresando algo de lo que le pasa en el cuadro, al que actúa en la expresión, en la actuación que da de esa escena, de esa película, de ese teatro, en quien escribe, por ejemplo, en hacer una poesía que te desgarra, digamos, o te toca el alma, pero que después a nivel, como bien vos decías, relacional a veces, a nivel de diálogo, carece de algo, ¿no? Es como que si se armó un camino por aquí, por así decirlo, pero parece que este por aquí no hay mucho por donde, digamos, ser recorrido de cierta forma, ¿no? Se ve Claro. mucho, por Mm. ejemplo, tanto como decías en Gustav como en Nora, que Nora, en el momento del teatro, uno dice, impresionante, digamos, cómo se expresa esta mujer, ¿no? Pero después, cuando aparece en el día a día, compartiendo con su hermana, compartiendo con otros, es una persona súper callada, súper ensimismada, ¿no? Súper incapaz a veces de en Mm. establecer un diálogo, ¿no? Es como que parece que es como decirlo, como particular cuando se la ve a Nora sentada hablando con otros, que es como que si no podría seguir la conversación de cierta forma, como que si Mm. en sí misma se atrapa de cierta manera, ¿no? Y eso es particular. Esto que uno pensaría, digamos, que la capacidad de elaboración de alguien como artista, por ejemplo, podría ser mucho más desarrollada, y sin Sí. embargo acá se ve, digamos, eso de un poco también esta idea, ¿no? Traigo en relación a Gustav y demás, y siguiendo lo que tú decías del artista incomprendido, ¿no? Damos de que nadie lo comprende, pareciese, ¿no? Damos de que hay algo, damos, que no se logra entender de ese artista. Y como en eso que vos traías de Winnicott, se termina muchas veces generando el arte como un espacio óptimo para la elaboración, pero a la vez
cómo se puede situar en un síntoma y en una forma defensiva de ir hacia con el mundo, ¿no? Claro, claro, Porque al fin y al cabo, digamos, es lo que se ve un poco en la película, que es su forma defensiva, digamos, de no elaborar de otra manera y que eso, por ejemplo, sane, que eso quede ya, digamos, digerido, elaborado, ¿no? Y cae en eso, en lo sintomático, en la posición defensiva, que después, a lo largo de la película, se ve como un poco esta idea de que el síntoma no siempre, por ejemplo, eh, tiene por qué irse, sino que a veces lo interesante con el síntoma es que encuentra otra forma de ser dialogado o llevado en la vida de uno, ¿no? Que más a la última de la claro. película aparece algo de esto en relación al síntoma como el arte, en este caso la actuación, o la dirección en el caso de Gustav, donde en un momento es más sintomático, más defensivo la posición de cómo lo Sí. lleva, y después parece que ese síntoma, digamos, encontró una forma de unirlos, de ser, digamos, de darle otro espacio, ¿no? Damos como otro territorio para ser habitado. Claro, claro. Y qué bueno eso, ¿no? Fíjate que también desde la clínica todo esto es tremendamente importante porque, claro, esto uno lo puede ver. A veces una persona llega a terapia, ¿cierto? Contando, puede llegar contando su historia de una manera ya quizás muy armada, ¿cierto? Como una especie quizás de guión, ¿no? Casi como una película que como que ha repetido muchas veces, ¿no? Se me viene un poco esto. Pero claro, el trabajo no consiste solo en narrar mejor quizás esta película o este guión, sino más bien consiste en descubrir... en quizás qué parte de esa historia, ¿no? Siguen sin ser vividas, ¿no? Y solamente están narradas como en una especie de guión. Es decir, una parte de su vida que siguen sin ser sentidas, por Mm, ejemplo, sin ser verdaderamente encontradas, porque bueno, ahí Gustav empieza a narrar quizás en la película, pero no necesariamente está encontrando, ¿no? Hace arte, efectivamente, pero no necesariamente repara. Al final, efectivamente, sí ocurre. La película nos puede entrever eso, ¿no? Que llega a haber un encuentro entre ellos a través de esto, pero no siempre puede ocurrir así. Y claro, esa distinción, a mi parecer, es preciosa para justamente este episodio, ¿no? Porque el arte puede abrir un espacio de elaboración, pero solo si no sustituye el encuentro real con el otro. Yo siento que eso es re importante. El arte puede efectivamente abrir un espacio de elaboración, de transformación, pero esto no va a sustituir el encuentro real con otro. ¿Te parece igual, Augusto? sí, 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 qué bueno que así como lo desarrollas. Y claro, y aparece esto que muchas veces se habla en espacio terapéutico en la clínica, ¿no? De que del el cómo, podríamos decir. Acá aparece ese Claro. interesante, el cómo se hace, ya que todo, en cierta manera, ¿no? Eh, evitando excepciones y cosas, pero el cómo muchas veces va a ser lo que Ujú. me determine cómo la importancia, digamos, o la sanidad que puede tener una forma de elaboración, en el caso a caso, podríamos decir, tanto para una persona, por ejemplo, que tal vez tiene una incapacidad de expresar artísticamente algo, puede ser una buena herramienta empezar a hacerlo, pero para aquel que es la única manera que encuentra y parece tener solamente ese mundo construido y poco el elaborativo, tal vez podría ser Ujú. una posición defensiva, ¿no? Entonces Claro. aparece esa variante como vos presentás del cómo se hace y en el caso a caso puede ser algo sumamente magistral y bueno, eh, y eso me parece interesante, ¿no? También quería agregar Sí. eh, este aspecto, ¿no? Del cómo se ve situado el trauma transgeneracional en la película, ¿no? De esta casa que se construye por familiares, ¿no? Antiguos de los protagonistas, que va pasando de generación en generación. Eso se ve mucho al principio de la película, que empieza la película, aparece siendo la protagonista la casa, ¿no? Y en eso esta casa usada en cierta forma como aquello que se calla, ¿no? Vamos mostrando las heridas, los silencios, las penas. Eh, Algo también que aparece al principio de la película en esta idea de que Nora, cuando hace un poema sobre la casa, cuenta de que el padre le menciona que esa casa desde un principio tuvo un error en la construcción, ¿no? Y eso generó a lo largo del tiempo una grieta en toda la casa. Esa grieta un poco simbolizando, pienso, algo de lo que es la propia historia familiar, ¿no? Y transgeneracional también. Como esta herida que siendo silenciada va a aparecer una y otra vez, tratando también de esta idea que trae el psicoanálisis, ¿no? De que algo se inscriba, ¿no? Y parece que
su Claro. forma un poco de buscar esa inscripción por parte de los protagonistas es mediante la actuación, ¿no? Mediante el arte, podríamos decir. No sé qué Claro. piensas de eso también en relación a esto de la película. Bueno, me encanta que hayas vuelto a tocar el tema de la casa y que lo conectes un poco con este tema de lo transgeneracional, ¿no? Porque para mí el tema de la casa también fue algo que, al menos simbólicamente, me voló un poco la cabeza. Eh, claro, como el inconsciente familiar, ¿cierto? Y transgeneracional hecho espacio. Y Mm, hecho espacio justamente en esta casa. Porque, claro, yo diría que la casa es probablemente el símbolo más potente de la película, ¿no? Porque no solamente funciona como un escenario de la película como tal que están grabando, sino está funcionando también como una especie de archivo emocional, lo veo yo un poco, ¿no? Claro, porque a ver, hay casas que no son simplemente lugares, ¿no? Son depósitos, podríamos decir, de una historia psíquica y eso es lo que ocurre especialmente en la película. Uno entra y luego algo del cuerpo recuerda, ¿cierto? Un pasillo, una habitación, cosas que sucedieron quizás en la casa, no sé, un mueble, una luz, un olor, a veces no entras, ¿no? Y te recuerda, te trae recuerdos, una escalera, qué sé yo, partes de la casa. Todo puede estar quizás cargado de memoria y justamente en esta película, Sentimental Value, la casa parece contener justamente aquello que la familia no pudo metabolizar y tú bueno, te recuerdas un poco de esa escena de la grieta que habla de esto, ¿no? Habla de lo traumático también. Eh, y claro, la muerte de la madre, ¿cierto? Reactiva un poco ese archivo. mm, Entonces, claro, de pronto Nora y Agnes, ¿no? Las dos hermanas no solo vuelven quizás a una casa, no están volviendo solamente a una casa, sino que vuelven a una historia, ¿no? Vuelven a una infancia, eh, vuelven de nuevo a la presencia, a la ausencia de Gustav, ¿no? En esta ambivalencia, vuelven a lo que quedó pendiente también de esta historia familiar. Entonces, claro, esta casa representa una herencia que no solamente va a ser una herencia material, sino va a ser una herencia transgeneracional, ¿no? Es afectiva, es una herencia simbólica, también es una herencia quizás, también es corporal, ¿no? Y claro, ¿no? ¿Qué hacemos en los lugares que siguen sosteniendo versiones antiguas de nosotros mismos? ¿No? ¿Qué hacemos con esos lugares? Porque claro, uno puede irse quizás de una casa, ¿cierto? Y sin embargo, seguir viviendo psíquicamente en mm. ella a veces, ¿cierto? Eso pasa mucho. Seguir respondiendo quizás como el niño que esperaba, ¿cierto? Me imagino, ¿no? En esta forma de hoy de Agnes, por ejemplo, mejor dicho, de Nora, de responder ante la vida, ¿no? Esa niña que quedó encapsulada frente quizás a la ausencia, presencia de su padre, también a la muerte de su madre, ¿no? Y un poco actúa hoy en función también de eso. Eh, entonces, claro, sigue viviendo quizás en esa casa psíquica a pesar de no habitarla, pero cuando la empieza a habitar físicamente vuelve a reactivar más mucho esto, ¿no? Se sigue defendiendo, ¿no? Del, sigue defendiendo al padre, sigue odiando al padre también, eh, seguir queriendo ser mirado de nuevo, eh, esta reparación que quizás quiere y que nunca llega, ¿no? Entonces la casa siento que en la película, claro, nos parece decir que ah, como aquí está todo lo que no fue dicho, ¿no? Está Mm, ahí como encapsulado en esa casa. Y eso es como importante, porque claro, no es una nostalgia barata a mi parecer y tampoco no es una decoración, no está puesta porque sí, más bien es justamente el inconsciente familiar y transgeneracional que está de alguna u otra manera materializado. Eh, y claro, a mí al menos el tema de la casa desde lo simbólico lo veía también reflejado, como tú muy bien también lo dijiste, ¿no? Entonces, claro, una pregunta con respecto a eso es, claro, ¿vas a seguir habitando esa historia del mismo modo en esa casa, ¿cierto? ¿O vas a encontrar otra forma de relacionarte con ella, tanto con la casa física como con la casa psíquica, ¿no? En la cual habitas ahí. mm. Entonces siento que eso es algo que que va atravesando también la película, ¿no? Y llega a un desenlace, yo creo que cómodo, ¿no? Eh, transformador de, al final, ¿no? Con respecto a esta casa, no solamente física, sino también con esta casa psíquica, ¿no? Al menos para Nora y para el padre. Sí, no, qué buen punto ese que acabas de decir. Me gustó mucho porque, claro, la casa, en cierta forma, a uno le hace preguntarse, ¿no? Si estas paredes hablaran, ¿no? ¿Qué dirían, Claro. justamente? Con toda la historia que Ujú. tiene esa casa, de que pasó de generación en generación. Y a la vez,
pareciese, al menos a mí me da esta impresión al mirar la película, como si fuera un imán un poco, como que los atrae la casa, ¿no? Digamos, como que los atrae, digamos, Ujú. como en el sentido de decir, acá, digamos, voy a estar de cierta forma, acá voy a seguir, digamos, hasta que ustedes elaboren algo de esto, pareciese que nos muestra la Claro, casa, ¿no? Yo lo claro, siento así, al menos, o a mí me transmitió un poco eso. Eh, y como vos decís, de cierta forma, tiene la casa esta función, ¿no? De casa como un hogar físico, pero a la vez pienso en esa casa, como tiene toda la historia de sus heridas, como esa casa que nosotros terminamos habitando nosotros mismos, ¿no? En nuestros traumas, exacto, justamente en nuestra historia, en claro, nuestras heridas, eso psíquico, como vos decías en definitiva, que es una casa en donde nos terminamos muchas veces encapsulando y pareciese que en esto que también traías del falso self, por ejemplo, y el verdadero self de Winnicott, eh, claro. como si habría una parte de nosotros, como este exterior de la casa, que va al mundo, pero que internamente hay otro nosotros, por así decirlo, que está ahí encapsulado y que no sale del todo, ¿no? Damos como si viviéramos un poco a medias, de cierta forma, no recorriéndonos por entero. Algo así también pensaba en relación a esto que presenta la película. Y también como, claro, en la medida que se va elaborando, esa casa va cambiando, ¿no? Después se la ve a la casa, digamos, ya llegando más al final de la película, que la remodelan, la pintan, la arreglan. eh, Podríamos decir, cambia lo que venía siendo, de cierta forma, así como cambian los Claro. protagonistas también, ¿no? Eso, su casa sí. Por eso es que a mí la película me pareció fascinante, Mm, porque es un guión inteligente, ¿no? Me parece un guión inteligente, no te manipula, no te lleva obligadamente, no, es tú vas descubriendo cómo esto simbólico se va desarrollando y cómo esto externo un poco habla de cómo también se va transformando, se va desarrollando internamente el personaje, ¿no? Hasta el final, como tú bien dices, que pareciera ser una casa que ha cambiado, ¿no? Que ha sido remodelada, ¿no? Que incluso ella puede actuar también en esa misma casa, mm, ¿no? Puede habitarla, ¿no? De nuevo. Por eso digo que desde lo sutil, desde esto simbólico, a mí la película me parece una tremenda joya, ¿no? Narrativamente hablando. Hay otra, hay otra cosa, por ejemplo, desde la mirada un poco de Lacan, ¿no? Esta mirada del padre, ¿cierto? Eh, Porque, claro, podríamos quizás a través de de Lacan podríamos hacer quizás una lectura un poco más creativa, ¿no? No quedarnos solamente en el lenguaje, ¿no? Como estructura el sujeto, sino algo que es importante también es la mirada, ¿no? Eh, Porque claro, ¿qué ocurre cuando alguien con poder simbólico, que en este caso es lo que ocurre con Gustav, tiene un poder simbólico, convierte tu vida en imagen, convierte tu vida en un relato, convierte tu vida en un personaje? Porque este padre no es solamente un padre, ¿cierto? No es cualquier padre, mejor quiero decir, es un director de cine. Entonces, ¿qué significa ser un director de cine? Porque eso importa, no siento que es un detalle a la deriva. Eh, ¿Qué hace un director? Un director organiza justamente la mirada. Es lo que hace un director, mm. ¿cierto? Decide qué se ve, qué se tiene que cortar, qué queda fuera del cuadro, cómo se tiene que colocar, ¿no? Qué escena se repite, qué saco, qué escena saco, qué rostro puede ocupar el centro, quizás, qué memoria quizás es necesaria que se vuelva narrable. Por eso es que Gustav no solo siento que quiere hacer una película, sino que quiere obviamente organizar la memoria familiar desde su propia mirada, ¿no? Desde la mirada del padre. Y Nora, yo siento que esto lo sabe. Por eso digo que su resistencia también no me parece caprichosa, ¿no? Porque puede ella quizás intuir que aceptar justamente el papel puede significar volver a quedar capturada en la mirada de su padre. Mm, Y bueno, aquí obviamente Lacan es bastante fuerte porque el deseo del otro, ¿cierto? No siempre representa como una orden explícita, a veces aparece como una invitación, ¿no? Como una oportunidad, eh, como una propuesta aparentemente quizás amorosa, ¿no? Como él le dice, quiero que tú hagas este papel. Eh, pero claro, la pregunta de Nora podría ser, me está deseando en realidad a mí como hija o está deseando la imagen que puedes hacer conmigo? Y esto quizás para ella en ese momento le puede resultar quizás devastador. Porque bueno, muchos hijos, ¿no? Han vivido algo quizás parecido, sentir que solo son mirados cuando cumplen quizás una función dentro del mundo, a veces narcisista del padre, ¿no? Del otro. Cuando por ejemplo son exitosos o cuando son útiles, ¿cierto? Cuando representan algo del padre, ¿no? Y Nora quizás rechaza, puede empezar a rechazar eso porque no quiere ser imagen, ¿no? Quiere ser reconocida y que lo que siempre esperó era ser reconocida como sujeto. Entonces siento que eso cambia
cambia todo, ¿no? Porque podríamos decir que el conflicto no solamente es afectivo, sino también es un conflicto simbólico. Eh, ¿Quién tiene, ¿no? derecho a nombrar esta historia, ¿no? Mm, ¿Quién tiene derecho como a representarla? Eh, y bueno, siento que esto se vuelve bastante actual, a mi parecer, porque vivimos, yo siento, en una época donde a veces todo se vuelve relato, ¿no? Trauma, familia, infancia, dolor, no sé, identidad. Pero justamente la película Sentimental Value nos recuerda que no basta con contar solamente una herida, hay que preguntarse desde qué deseo la estamos contando, ¿no? mm. ¿Qué te parece Sí, esa idea, querido? sí, no, mira, me pareció maravilloso esto que decías del análisis desde Lacan, porque, claro, en definitiva lo pienso, siguiendo lo me hiciste pensar, ¿no? En lo que decías, eh, como si el deseo de ese gran otro, ¿no? Con mayúscula, que pudo Ujú. sentir Nora, también Agnes, la hermana menor, Claro, es, tienes que actuar para vivir, ¿no? Digamos, de cierta forma, digamos, tienes que vivir actuando. Parece que se fuera, digamos, ese deseo que se recae sobre ellas, ¿no? Es como una vida, digamos, que tiene que ser actuada, reprimiendo muchas mm, cosas, ¿no? Y que mediante una buena actuación va a recibir un afecto, de cierta manera, ¿no? Que algo de eso dice Agnes. Agnes en un momento de niña actúa en una película del padre que aparece en la película en un momento sí, como que está presentando. eh, y después, en una conversación que tiene el padre con Agnes, ¿no? Ella le dice, en ese momento, cuando yo estuve actuando en esa película, me sentí el centro del mundo, sentía que me amaba, sentía afectos, te sentí cercano, ¿no? Pero terminó la grabación, terminó la película y de vuelta el abandono, de vuelta el rechazo, de vuelta el vacío, ¿no? sí, Eh, claro, que claro. un poco esta discusión surge debido a que el padre quería que el hijo ahora de Agnes actúe en la nueva película, ¿no? Entonces ella le comenta esto y le dice, no sé si quiero, ¿no? Porque no quiero que él pase lo mismo que yo pasé. Sentir, digamos, Mm, ahora la cercanía de su abuelo porque lo quiere en su película y después que desaparezca de su vida como desapareciste de la mía, de cierta manera, ¿no? claro, Eh, claro. y también retomando el punto que decías, ¿no? De cómo es ambientalmente la película, eh, es súper grandioso cómo logran dejar que cada uno interprete lo que van sintiendo, ¿no? Porque hay muchas cosas que no, ¿cómo decís? No se dan por cerrada o no se tiene, digamos, que hacer estos gritos fuertes, por ejemplo, estas explosiones como que te dejan a la libre interpretación y a la libre conexión con la propia historia, de Claro, cierta manera, ¿no? Y eso es arte, siento, ¿no? De cierta manera está lo que se quiso expresar, pero también lo que conecta con aquel que lo mira. Eh, y en eso me hacía pensar un poco en esta canción que te vas a recordar que es como dice sin hablar y habla sin decir nada, ¿no? Como que siento que algo de eso tiene la película, de claro. cierta forma. Me hacía recordar Sí, mientras te escuchaba sí, sí. con estos aspectos de Lacan también, eh, a este canto, este Ícaro en realidad, ¿no? Tiene algo de eso la película y algo de eso muestran todo el tiempo los personajes, ¿no? Como dicen justamente sin hablar y hablan sin decir nada de cierta manera durante todo el transcurso. Mm. Y por ejemplo, cuando hablabas, otra vez volviendo quizás como para cerrar quizás esa idea Ujú, de la mirada del deseo del otro, ¿no? Porque claro, aquí espera que efectivamente los personajes actúen, ¿no? Y de alguna otra forma siento que eh, en algún momento la película vuelve a tocar otro punto que puede resultar incluso devastadora por ejemplo, Nora, en este caso, incluso hasta para la misma Agnes, el poder ser reemplazables, porque hay un punto mm, importante en la película que siento que no está de más, es cuando otra persona quizás empieza a ocupar tu lugar. Por ejemplo, la aparición de la actriz Rachel Kemp, protagonizada por Elle Fanning, siento que es brutal, ¿no? Porque desplaza quizás todo el conflicto. Cuando Nora rechaza el papel, ¿cierto?, del padre, Gustav no se detiene. Como que, ya, ok, quizás él no dice, quizás esta mm, película necesita esperar, ¿no? Porque claro, quiero que esto sea algo de transformación, ¿cierto? Para la familia. O no sé, tengo que hablar con mi hija, tengo que esperar para hablar con mi hija. No, simplemente busca otra actriz, ¿no? Para que interprete a su hija. Y ahí la película toca quizás una herida muy profunda, es la experiencia de ser reemplazable en el mm, deseo del otro, ¿no? Claro, Rachel ahí, la actriz, no tiene la culpa, ella no es la villana. De hecho, eso vuelve la escena, yo diría, más compleja en realidad. Eh, claro, Rachel llega también desde otro mundo, ¿cierto? Llega desde el mundo de Hollywood, desde el prestigio, desde la industria. eh,
desde la juventud, ¿no? La disponibilidad, esta fascinación por Gustav que ella tenía hacia Gustav, ¿no? Tenía una especie de fascinación, Sí. idealización. Entonces, para ella el papel puede ser una oportunidad artística, pero para Nora ese mismo papel es una parte de su vida, que es algo muy distinto. Entonces, claro, ahí está quizás el conflicto ético de la representación, ¿no? ¿Puede alguien interpretar una historia que no le pertenece? Eh, sí, efectivamente el arte siempre hace eso, ¿no? El arte, al menos en el mundo de la actuación, siempre hace eso. Pero cuando esa historia quizás está viva, cuando hay personas quizás heridas alrededor, cuando el director es parte del daño, la pregunta éticamente podría cambiar, ¿no? No solo si Rachel quizás puede interpretar bien el personaje, porque en cierta parte lo podía interpretar bien, aunque en un momento de la película él se da cuenta, ¿no? Él se llega a dar cuenta de que ese papel no lo podía interpretar Rachel, y Rachel también se da cuenta que ella no podía interpretar ese papel. Entonces, ¿qué ocurre cuando el dolor de una hija se vuelve material artístico disponible para otra actriz, ¿no? Eh, Porque claro, para Nora, Rachel puede resultar esto insoportable, ¿no? Mi padre puede hacer esta película sin mí, ¿no? Mm, Historia, porque ella sabe que se está tratando de su historia, puede continuar sin mi consentimiento. Mi lugar es ocupado por alguien más, ¿no? Eh, y esto, bueno, es contemporáneo, a mi parecer. También a veces siento que vivimos en una época donde el dolor se narra, ¿cierto? mm. Se estetiza, se vende, se adapta, muchas veces se convierte en contenido consumible. Y claro, la película nos obliga a preguntar, ¿cuándo quizás contar una historia es honrarla o cuándo en realidad es consumirla, ¿no? Eh, y bueno, ahí yo siento que hay una diferencia enorme. Siento que parte también de la película toca esa herida, pero que en algún momento también el personaje de Gustav, incluso la misma actriz, se da cuenta de que no podían representar, Mm. ¿no? Que no podía representarse esto, al menos por ella. Sí, sí, sí. Sí, como si llegó, digamos, pienso en lo sintomático a su expresión máxima, ¿no? En esas Claro, escenas, donde de cierta forma, digamos, hay algo que tiene que ser elaborado por ellos, por Gustav con Nora, ¿no? Eh, Porque, claro, la película que están por grabar conecta la historia de Nora, de lo vivido, digamos, de Nora, de Agnes, ¿no? Digamos, del tiempo, digamos, él como padre de familia, y a la vez la propia historia de Gustav con sus padres, ¿no? Digamos, con una madre que terminó por suicidarse. Entonces, entrepagina eso, ¿no? La película de cierta forma, que están por grabar. sí, Y parece que algo de la propia historia de ambos llegó a un punto, digamos, donde tienen que ser ellos los que enfrenten eso, ¿no? No puede ser caminado eso, no puede ser esa puerta abierta por otros, podríamos decir. Tiene que ser algo, claro, digamos, que hagan ellos. Y algo de eso aparece, ¿no? En la película. Y también eh, por parte de Rachel, como vos decías, eh, parece ese otro, digamos, que llega y que ve algo, ¿no? Como que tiene un feeling súper asertivo, por así decirlo, sí. tiene una sintonía de decir, es que esto no Sensibilidad para parece darse natural, cuenta. podríamos decir, ¿no? Esto Ujú. parece que le corresponde a alguien más, de cierta manera. Y en eso, digamos, súper sensible, ella súper asertiva, eh, como pienso en ese rol también de un otro que llega y trae un poco de alivio, trae un poco, digamos, de otra perspectiva, de cierta forma, ¿no? Digamos que en lo que pasaba en la familia, digamos, en el ensimismamiento de su historia, cada uno un poco en su propio narcisismo, podríamos decir, de yo pasé por esto, el otro yo pasé por esto, pero nunca ver, Ujú. digamos, que todas las historias son válidas, todo lo que Claro, pasaron cada uno de los personajes es válido, pero que también cada uno tiene su porqué, de cierta manera, ¿no? Digamos, eso no hace que sea menos válido la historia de sea de Nora o de Gustav, sino que ambos son válidos, pero por algo de eso también nos entienden, de cierta manera, ¿no? Y aparece un poco Rachel, siento, en este formato de ver algo de eso, de permitir alejarse y decir, esto no me toca a mí, no me corresponde a mí, ¿no? claro. Sí, totalmente, Augusto. Y hay algo que igual me gustaría y no dejar pasar por debajo de la mesa, ¿no? Porque, claro, lo más fácil sería juzgar a Gustav, ¿no? Y pueden haber razones para ello, ¿no? Fue un padre ausente, fue una persona narcisista, fue torpe, ¿no? Llegó tarde también, intentó reparar desde su propio idioma, no necesariamente desde el idioma de sus hijas, o al menos a través de este encuentro real con ellas, pero también sabía que algo compartía, ¿no? Su hija era actriz, ¿no? Algo compartían, ¿no? Pero la película es más interesante porque no solamente se queda ahí, ¿no? Nos muestra algo que es profundamente
humano, un poco para humanizar esto también. Hay personas que solo saben pedir perdón indirectamente. Esto lo vemos a diario, ¿no? No saben pedir perdón directamente, si no lo hacen de manera indirecta. Hay personas que no saben decir, por ejemplo, te fallé, ¿no? Eh, pero intentan escribir una escena para que eso ocurra. Hay personas que no saben abrazar tampoco, pero a veces intentan crear una obra como lo hace Gustav, que no saben estar, ¿no? Intentan dejar algo de alguna otra manera. Eso no borra el daño, quiero decir, no lo justifica, pero sí intentar verlo mucho más humano, ¿no? Y también podemos humanizar, obviamente, a Nora, porque su resistencia, ¿no? Esta defensa con la cual la vemos, ¿no? Durante toda la película, no es una dureza que haya sido una dureza gratuita, no es un capricho de ella. Tampoco siento que sea un resentimiento como inmaduro hacia su padre. Es una forma justamente de proteger una zona de sí misma que ya fue quizás demasiado invadida durante mucho tiempo. Mm, Entonces, claro, ella necesita preguntarse si entrar en la película sería un acto más bien de libertad o más bien una repetición, ¿no? De nuevo, de su vida. sí, Porque, claro, a veces decir no también es una forma de reparación, tal ¿no? cual. Ella me ha dicho no, es una forma también de reparación. Entonces, a veces negarse a ocupar el lugar que el otro preparó para nosotros es el primer, a veces, gesto de autonomía eh, que podamos realizar. Y Agnes, la hermana, ¿cierto? Que también siento que humaniza también otra posición de la película, la de quien quizás no estalla tanto. Siento que me parece que ella no es el personaje que estalla tanto, sin embargo me parece que tiene una profundidad tremenda también el personaje. No es un personaje que ocupa el centro Mm, tampoco de la película, no confronta igual que quizás Nora, pero también está cargando la historia. Entonces, en muchas familias, un hijo expresa el síntoma y a veces otro puede estar sosteniendo la estructura, ¿no? Entonces, uno, por ejemplo, en este caso de Nora y Agnes, ¿no? Uno grita, ¿cierto? Una grita, la otra traduce, podríamos decir. sí, sí, sí. Uno se va, otro permanece, uno acusa, otro cuida, ¿no? Pero ambos están igual de heridos. Entonces la película nos permite mirar esas posiciones sin caricaturizarlas, ¿no? No hacer caricatura con ellas. En el fondo siento que esta película habla, ¿no? Justamente de todo esto que conocemos, el deseo de que alguien quizás que nos hirió pueda finalmente vernos. Eso es lo que busca quizás toda la película o al menos estos personajes. Pero obviamente también el miedo a que cuando por fin nos mire, quizás siga viendo solo lo que necesita de nosotros y que no sea solamente algo de sus propios designios, de su propio propósito, ¿no? Sí, no, qué buena, Martín. Y como último de eso que estabas diciendo para sumar nomás, eh, claro, le agrego, damos esto que a mi entender presenta la película en, por un lado, las distintas perspectivas, ¿no? De las vivencias, de nuestras historias, ¿no? Siento que trae eso muy bien de tratar, digamos, de mostrarnos, de salirnos un poco de nuestro dolor, como es una invitación un poco a Claro, eso, ¿no? Damos que en la terapia lo hacemos muchas veces, ¿no? Damos que contactar con el dolor real de ese otro que viene, pero también tratar de darle perspectiva, darle otros caminos, de ver más allá de su propia herida, ¿no? Entender justamente muchas veces en un espacio terapéutico a los padres, entender a un otro, podríamos decir, sin desvalidar lo propio, lo vivido, ¿no? Creo que algo de eso trae la película, damos, porque contacta con la historia de cada uno de ellos, diciendo, damos, que es súper válida, pero al mismo tiempo dice... Pero eso no es lo único, ¿no? Damos también este otro que tal vez te lastimó, como de parte de Gustavo Nora, también tiene su historia, ¿no? Tiene su sufrimiento, claro, su pesar, en cierta manera, ¿no? Con una madre, de muy chico, perdón, sin una madre, por ejemplo, en ese caso. claro, Entonces me parece interesante ese aspecto de salirse de la propia herida sin dejar de contactarla, de elaborarla, de cuidarla, ¿no? Y eso, como vos decías, en relación a Nora y Agne, eh, cómo es vivido a veces el mismo evento, de cierta manera, ¿no? En este caso siendo claro, hermanas que viven la misma historia, pero cómo esa misma historia se vive para cada una de ellas de manera diferente en su mundo interno, debido a que los elementos, la forma, digamos, de ser contactado por esos aspectos es diferente. Por ejemplo, algo aparece un poco en una escena cuando están hablando Nora y Agnes, donde, claro, Agnes reconoce, ambos, que ella fue muy protegida por Nora, ella la tuvo como hermana mayor que la cuidó, entonces ella digirió se topó con estos aspectos de la historia de otra manera, distintos a un poco Nora, más que filtrada, ¿no? exacto, más filtrada, con alguien que la vea, que la acompañe.
Y por otro lado, Nora estuvo más sosteniendo, una parte la tuvo que vivir más sola, por ejemplo, ¿no? Entonces también es interesante esos dos puntos, ¿no? El tema de la perspectiva y el tema de cómo a veces un mismo evento puede ser vivido de distintas maneras según quien lo vive, ¿no? Sí, no, qué bueno que te recordaste de esa escena porque para mí una de las mejores escenas también de la película, Mm, ¿no? Claro, y uno ve efectivamente lo singular, ¿no? Del haber vivido quizás en un sistema familiar y como a veces, claro, al menos en el caso de Agnes, pudo vivir una experiencia no menos dolorosa, solamente distinta, con su propia subjetividad, pero también filtrada, ¿no? mm. A través de los ojos de la hermana. Vemos también, podemos compadecernos un poco más también con la figura de Nora, ¿no? Que Sí, tuvo que, ¿no? Como filtrar, ¿no? Todo eso para poder, tomando una posición, ¿no? De adulta, ¿cierto? De pequeña, de cuidadora, de reparadora, de mediadora, ¿no? Del conflicto familiar, para que, claro, esta figura del padre, así como la vivió ella en su momento, no haya sido, no fuera vivida de la misma manera por su hermana Agnes, ¿no? sí, No, qué sí, interesante eso. totalmente. Ujú. Sí, Porque el hermano mayor muchas veces carga, ¿no? Digamos, como que parece que se le da más responsabilidad o también el propio hermano mayor recae, digamos, en sentirse responsable de eso. En mi caso, por ejemplo, siendo no el mayor, digamos, me veo más reconocido en Agnes, por ejemplo, en esto de la historia, ¿no? Digamos, en claro, cómo hay una filtración por esos hermanos mayores o por alguien, digamos, que esté a veces por encima de uno, ¿no? sí. No, indudablemente nos toca con algo en lo personal. También soy el hermano menor, ¿no? Y claro, algo de eso igual que refleja, ¿no? Mm, Para ir cerrando, querido Augusto, yo siento que Sentimental Value efectivamente es una película que nos habla del arte, ¿cierto? Pero que no idealiza el arte, y ujú. eso es importante. Por eso yo siento que la vuelve tan madura, porque claro, el arte siento que nos puede abrir caminos, una herramienta, como ya vimos incluso a través de distintos autores psicoanalíticos, etcétera, nos puede abrir caminos a una herramienta de transformación, puede darle forma al dolor, ¿cierto? Eh, Puede permitir también que una familia vea algo que no podía mirar quizás directamente, eh, donde algo que quizás indecible o a veces que no se puede decir encuentre a veces una imagen. Pero el arte también puede ser defensa, como hemos logrado desarrollar durante todo este episodio, ¿no? Puede ser también control, puede ser incluso vanidad de la misma persona, una forma elegante a veces de evitar el encuentro real con el otro, que no es sustituible el encuentro con el otro. Porque claro, aquí Gustav quiere hacer una película, pero la película nos pregunta todo el tiempo si eso basta, ¿no? Bueno, y quizás la respuesta efectivamente sea no, no basta solamente con contar una historia, no basta muchas veces solamente con estetizar una herida o transformar el dolor en arte. La verdadera pregunta es si esa obra nos vuelve más capaces de amar en realidad, de escuchar, si nos vuelve más capaces de reconocer al otro. Porque si el arte no nos devuelve al vínculo, así como todo, ¿no? La terapia, etcétera, puede convertirse en otra forma de distancia, ¿no? De ensimismamiento. A veces el ensimismamiento es parte necesaria del proceso de transformación, pero lo que siempre nos va a invitar la terapia como arte, incluso porque la terapia es un arte también, eh, es salir al mundo, ¿no? Es el encuentro con el otro. Eh, y si el arte no nos devuelve el vínculo, va a convertirse entonces en otra forma de distancia. Por eso quizás Sentimental Value a mí me conmueve tanto porque no nos ofrece esta reconciliación perfecta, sino te ofrece, yo siento que algo mucho más real, ¿no? Y estas personas intentando encontrar una forma de decir lo que no pudieron decir por mucho tiempo. Y bueno, eso lo vuelve humano, ¿no? Porque no siempre vamos a lograr reparar y no siempre vamos a llegar a tiempo con lo que queremos o vamos a intentar encontrar quizás las palabras justas para esa reparación, pero quizás sí podemos hacer algo con la historia, ¿no? No solamente como para embellecer la historia o para usar la historia como muchas veces se deja entrever en la película, sino tampoco para convertirla quizás como en una especie de monumento, sino para mirarla con más verdad, ¿no? Mirar nuestra historia con más verdad. Eh, y claro, esto es un poco lo que me deja a mí la película, ¿no? En términos generales y para ir cerrando. ¿Qué tienes para decir de la película, querido? Para Buenísimo, finalizar. Martín. Mira, yo dejaría de mi parte esta última idea que me recordé mientras te escuchaba, a Winnicott, ¿no? En esta frase que él dice, jugar a esconderse es un placer, no ser encontrado una catástrofe, ¿no? Siento que Sí, termina transmitiendo algo de eso la película, como en esta forma, digamos, de jugar como lo artístico, como la actuación, como el hacer guiones, de ser director, ¿no? Eh, pero que si eso no es comprendido por un otro,
me confirme, por así decirlo, esa experiencia, termina volviéndose algo catastrófico, de cierta manera, ¿no? Repetitivo, algo sintomático, en definitiva. La importancia, en cierta forma, rescataría con esta frase de un espacio potencial, también tomando a Winnicott, ¿no? Un espacio potencial, digamos que, claro, hacer arte, por ejemplo, expresarme, jugar, es maravilloso, pero pareciese que mientras hay un espacio que me valida, que me ve, que me escucha, que me aloja, ¿no? Mientras eso sea en Claro. soledad por mucho tiempo, se vuelve algo insostenible, de cierta manera, ¿no? Necesitamos esa mirada del otro, necesitamos la relación, necesitamos el contacto, podríamos decir. Mm. La pregunta a la audiencia, ¿no? ¿Estamos transformando verdaderamente nuestras heridas o simplemente estamos aprendiendo a contarlas de una manera más hermosa, más Mm. digerible, ¿no? Me gustaría que nos dejaran también sus opiniones y también darle las gracias a las personas que han visto Mm. los episodios anteriores, que han dejado sus comentarios, ¿no? Que nos han dicho lo que piensan, lo que han analizado de la película. Hemos recibido una linda recepción de esto y esperamos seguir creciendo y seguir, ¿no? Trayendo estas historias que, como dijimos en un principio, nos vienen a contar algo también de nuestra humanidad, ¿no? Vienen a humanizarnos un poco. Así que, nada, darle las gracias y esperamos también que nos comenten, ¿cierto? ¿Qué les pareció? Que si no han visto esta película, les recomendamos encarecidamente que la vean porque es una película tremendamente profunda. Muchas gracias a todos realmente y como vos decías, agradecer los comentarios preciosos, ¿no? Se ve que la gente contacta realmente con lo que estamos tratando de transmitir acá y eso es bien bonito también. Ahí está esa recepción también en esto mencionando la frase Winnicott, ¿no? Claro. Así que muy agradecidos, sigan también el canal ahí para que sigan apareciéndole estos videos y bueno, nos veremos en el próximo capítulo, ¿no, Martín? Así es, nos vemos entonces la próxima semana en un nuevo episodio con una nueva película o una nueva serie aquí en Más Allá del Guión. Así que nos vemos. Chao, chao.